pequeño pueblo de Santa Magdalena se acurrucaba en el regazo de la Sierra Madre. Sus casas de adobe pintadas de colores vivos, contrastando con el verde oscuro de los pinos que cubrían las laderas. Durante Semana Santa, una quietud reverente descendía sobre el pueblo. El aire se llenaba del aroma dulce del copal, quemándose en las procesiones nocturnas. Y los habitantes, con rostros piadosos, seguían los rituales ancestrales, con una devoción transmitida de generación en generación. Yo, Josefina, como la mayoría de aquí, había vivido toda mi vida en Santa Magdalena, conociendo cada rincón de sus calles empedradas y cada historia que susurraban sus viejas paredes. Recordaba innumerables Semanas Santas, cada una marcada por la bendición de las palmas, las representaciones solemnes de la pasión y el recogimiento espiritual que culminaba en la alegría del domingo de resurrección. Pero en los últimos años, una sombra sutil había comenzado a oscurecer la paz de nuestra Semana Santa. Una inquietud apenas perceptible al principio se había ido intensificando específicamente entre las mujeres jóvenes del pueblo. Conversaciones susurradas en los lavaderos, miradas nerviosas al caer la noche, un miedo que parecía flotar en el aire como el humo del incienso. Todo se remontaba a la vieja historia, la leyenda de la bruja que, según decían los ancianos, siempre había acechado en los márgenes de nuestra comunidad. Una bruja que, con el fervor religioso de Semana Santa como telón de fondo, intensificaba su antigua y oscura práctica. Se contaba que esta bruja, consumida por una sed insaciable de juventud y belleza, realizaba rituales nocturnos para despojarnos a las jóvenes de nuestro vigor y nuestra hermosura, manteniéndose así eternamente joven a pesar del inexorable paso del tiempo. Se decía que había hecho un pacto oscuro, una entrega de su alma a cambio de una juventud perpetua, y sus objetivos eran siempre los mismos: las muchachas jóvenes y bellas del pueblo, aquellas cuya vitalidad aún florecía. Se decía que durante las noches de penitencia de la Semana Santa, cuando la línea entre nuestro mundo y el de los espíritus se volvía más tenue, la bruja intensificaba su búsqueda, aunque no había pruebas directas que vincularan su actividad con esta semana sagrada. La creencia popular sostenía que el fervor espiritual y la vulnerabilidad de la comunidad durante este tiempo la hacían más poderosa, o quizás nos hacían a nosotros más susceptibles a sus ataques. Las noches oscuras, iluminadas solo por las velas de las procesiones, se volvían entonces un manto perfecto para sus siniestras intenciones. Los rituales de la bruja, según las leyendas, eran oscuros y complejos, una mezcla de antiguas prácticas prehispánicas y elementos de la brujería traída por los conquistadores, quizás incluso un toque de nuestro fervoroso catolicismo popular. Se hablaba de un lugar escondido en las montañas, una cueva ancestral o un altar olvidado donde realizaba sus hechizos. Se decía que utilizaba hierbas secretas, velas de cebo negro y cánticos en una lengua olvidada para invocar fuerzas oscuras, y en el punto culminante de sus rituales robaba el alma, la juventud y la belleza de sus víctimas, transfiriéndolas a su propio cuerpo en un acto perverso de magia. La creencia en la transferencia del tonalí, esa fuerza vital que reside en cada uno de nosotros, alimentaba el temor de que la bruja pudiera arrebatarnos lo más esencial de nuestro ser. Una noche decidí dar un paseo por el pueblo junto con mi prima Isabel. La luna llena iluminaba las calles desiertas. De repente escuchamos un susurro que llamó a mi prima por su nombre. Algo
Vimos a una mujer de belleza indescriptible, con ojos que parecían penetrar el alma. Intentamos alejarnos, pero nuestras piernas no respondían. La mujer se acercó y con una voz melódica le dijo a Isabel: «Tu juventud será mía». Esa Semana Santa, la inquietud se había tornado en un miedo palpable. Isabel, mi prima, una muchacha de 18 años con la piel morena y los ojos brillantes como estrellas, había comenzado a tener pesadillas. Se despertaba en la mitad de la noche, temblando, y con la sensación de que alguien la observaba desde la oscuridad. Pequeños moretones sin explicación aparecían en sus brazos, y su alegría juvenil parecía desvanecerse día a día. Yo misma la había visto, cada vez más pálida y silenciosa, como una flor marchitándose antes de tiempo. La bruja, según las viejas descripciones, podía adoptar muchas formas. A veces se le veía como una anciana encorvada, vestida de negro, con una mirada penetrante. Otras veces se decía que tomaba la apariencia de una mujer joven y hermosa, una máscara robada de alguna víctima anterior, para así engañar a sus presas. Incluso se rumoraba que podía transformarse en un animal, un tecolote gigante cuyas alas oscurecían la luna. Sus poderes eran temidos. Se decía que podía lanzar maldiciones, controlar el clima y, lo más aterrador, arrebatar el alma de una persona solo con una mirada. El alma, esa esencia intangible que nos define, era considerada vulnerable a las artimañas de seres sobrenaturales como las brujas. Se creía que podía ser atrapada, robada o incluso vendida a cambio de favores oscuros. Las consecuencias de perder el alma eran terribles: enfermedad, debilidad y cansancio, y finalmente la muerte. El miedo a este destino era un susurro constante en nuestros corazones. El pueblo vivía atormentado, especialmente durante Semana Santa. Las familias protegían a sus hijas con fervor, recordando las viejas costumbres para ahuyentar a las brujas. Se colocaba sal en las ventanas y puertas. Se ponían tijeras cruzadas abajo de las camas y se rezaban plegarias con más fervor que nunca. Pero el miedo persistía, como una sombra alargada por la luz de la luna. Una noche, la noche del Jueves Santo, el miedo se hizo carne. Isabel no regresó de la procesión. La buscamos por todo el pueblo, preguntando a cada vecino, pero nadie la había visto después de que la multitud se dispersara. El terror se apoderó de mí. Sabía en lo más profundo de mi ser que la bruja la había encontrado. Decidida a enfrentarme a la oscuridad que había devorado a mi prima, recordé las historias de mi abuela, las maneras en que los pobladores se protegían de las brujas. Tomé un puñado de sal bendita de la iglesia y las tijeras de acero, formando una cruz con ellas. Esa noche, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, me dirigí hacia las afueras del pueblo, hacia el viejo camino que serpenteaba hacia la montaña, donde se decía que la bruja tenía su casa. La luna llena, redonda y pálida, iluminaba mi camino, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de mi valentía. El viento susurraba entre los árboles, sonando como lamentos ajenos. Sabía que me enfrentaba a una oscuridad ancestral, a un mal que se había alimentado del miedo y la vitalidad de nuestro pueblo durante las generaciones. Pero por Isabel estaba dispuesta a todo.
El camino se internaba en el bosque, volviéndose más oscuro y zigzagueante a cada paso. Las sombras de los árboles danzaban a mi alrededor, adoptando formas extrañas y amenazantes. El aire se había vuelto más frío y un silencio opresivo había reemplazado al susurro del viento. Solo el crujido de mis sandalias sobre las hojas secas rompían la quietud. A lo lejos, escuché el aullar de un tecolote, un sonido que antes me resultaba familiar y ahora me helaba la sangre. Recordé las historias que vinculaban a la bruja con estas aves nocturnas, mensajeras de la muerte y la oscuridad. A medida que ascendía por la montaña, el paisaje se volvía más áspero. Las rocas puntiagudas se alzaban como espectros en la noche, y los arbustos espinosos arañaban mis brazos. Encontré una pequeña cruz de madera al borde del camino, un recordatorio de aquellos que se habían atrevido a desafiar a la bruja y no habían regresado. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, un par de ojos brillantes como brasas rojas aparecieron entre los árboles. Un gruñido bajo y profundo resonó en el aire. Un perro negro, grande y amenazante, con los dientes afilados como cuchillos, bloqueaba mi camino. Las historias de la bruja y sus animales protectores me vinieron a la mente. Este debía ser uno de sus guardianes, una criatura infernal enviada para detenerme. Apreté con fuerza la cruz de sal y tijeras en mi mano y recé en voz baja, pidiendo protección a la Virgen. El perro retrocedió un poco, sus ojos flameantes fijos en la cruz. Retrocedió otro poco, lentamente, gruñendo aún, hasta que desapareció en la oscuridad del bosque. Sentí un escalofrío de alivio, pero sabía que este era solo el primer obstáculo en mi camino. Continué mi ascenso, con el corazón latiendo con fuerza. El camino se hizo aún más empinado y mis piernas comenzaron a doler, pero la imagen de Isabel, pálida y asustada, me daba fuerzas para seguir adelante. Finalmente llegué a la cima de la montaña. En el centro, iluminada por la luz espectral de la luna, se alzaba una choza vieja y destartalada. El aire aquí era denso, cargado de un olor a acre, hierbas quemadas y algo más. Algo indefinible y nauseabundo. Este debía ser el hogar de la bruja. Me acerqué con cautela, rodeando la choza. Las ventanas estaban oscuras, pero escuché un débil murmullo que provenía del interior. Un canto bajo y monótono en una lengua extraña. Me detuve frente a la puerta, hecha de tablones toscos y asegurada con una aldaba de huesos. Dudé por un momento. El miedo me atenazaba la garganta, pero el recuerdo de Isabel me dio el valor para levantar la mano y golpear la puerta. El canto cesó. Un silencio sepulcral se apoderó del claro de la luna. Luego, escuché unos pasos lentos acercándose desde el interior. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura oscura en el umbral. Era una mujer, pero no podía distinguir su rostro en la penumbra. Vestía una túnica negra que la envolvía por completo. Su cabello largo, oscuro, caía sobre sus hombros como una cascada de sombras. De su cuello colgaba un collar de huesos. ¿Quién llama a mi puerta esta noche sagrada?, preguntó con voz áspera, como piedras de moler. Busco a mi prima Isabel, respondí,
tratando de que mi voz no temblara. Desapareció anoche. La mujer permaneció en silencio por un momento, su figura inmóvil en la entrada. Luego, una sonrisa lenta y siniestra se extendió por sus labios, levantando unos dientes afilados y amarillentos. Isabel, dijo con un tono burlón. Ah, sí, una muchacha muy hermosa, por cierto. Sí, está aquí. Mi corazón dio un vuelco. Está bien, ¿puedo verla? La bruja se hizo a un lado, invitándome a entrar con un gesto de su mano huesuda. Por supuesto. Pasa. Ella te está esperando. Entré en la choza, con la cruz de sal y tijeras apretadas en mi mano. El interior era aún más oscuro y siniestro que el exterior. El aire era pesado y sofocante, y el olor a hierbas quemadas era aún más intenso. A la luz vacilante de una vela negra, vi que la choza era una sola habitación, llena de objetos extraños y perturbadores, calaveras, huesos de animales, frascos llenos de líquidos turbios y hierbas secas colgadas del techo. En el centro de la habitación, sobre un altar de piedra, yacía una figura cubierta con una sábana blanca. Isabel, susurré, acercándome lentamente. La bruja se acercó a mi lado, su aliento frío rozando mi oreja. Sí, Isabel está aquí, pero ha cambiado un poco. Con un movimiento rápido, la bruja retiró la sábana. Grité horrorizada. La figura sobre el altar era Isabel, pero su rostro estaba demacrado y envejecido. Su piel arrugada y pálida como la cera. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban hundidos y vacíos. Su juventud y belleza habían desaparecido, robadas por la bruja. ¿Qué le has hecho?, exclamé, con lágrimas recorriendo por mis mejillas. La bruja soltó una carcajada fría y cruel. Le he dado una nueva vida, una vida eterna de belleza y juventud. Para mí, señaló su propio rostro, que ahora parecía más joven y radiante bajo la luz de la vela. Comprendí entonces la terrible verdad. La bruja había robado la juventud y la belleza de Isabel para mantenerse joven. Y ahora yo era la siguiente. Antes de que pudiera reaccionar, la bruja se abalanzó sobre mí, sus manos huesudas tratando de alcanzar mi rostro. Grité y retrocedí, levantando la cruz de sal y tijeras para defenderme. La bruja retrocedió al ver el crucifijo. «No puedes detenerme», gritó, con los ojos inyectados en sangre. «Esta noche tu alma será mía». La lucha había comenzado. No sé cómo le hice. Tal vez por el poder del crucifijo, pero logré escapar. Sin embargo, no del todo. Cada vez me siento más cansada. Cada día, el espejo refleja nuevas arrugas en mi cara. Mi cabello lentamente se vuelve canoso. He buscado ayuda en diferentes iglesias, pero ninguna
parece poder ayudarme. Me siento desesperada. No sé si es por alguna enfermedad causada por el susto y la impresión, o si es ella quien saborea mi juventud lentamente como un platillo exquisito. Si este video te gustó, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Esto ayudará mucho a este canal a crecer. Envía tus relatos paranormales al correo que aparecen en la descripción de este video.